Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno. Hoy en esta tarde quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón para la iglesia, bendecir a la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de lo que nos ha compartido nuestro pastor hace 20 días? Sin ver sus apuntes. Nos compartió de cómo saber escuchar la voz de Dios. Hace 15 días nos compartió de qué? Del servicio. ¿Sí? Y hace 8 días está más cerquita, a ver. ¿Quién se acuerda? De correr para ganar, de seguir en la carrera. ¿Sí? Estoy bien pasando. Esas 3 prédicas. ¿Y cuántos de nosotros hemos puesto por obra cada una de esas palabras que nos ha dado el Señor a través de nuestro pastor? Híjole, yo pensé que iban a brincar todos de júbilo. ¡Oh, amén! ¿Cuántos hemos puesto por obra cada una de esas palabras? Quiero compartirles este tema. Dice 7 puntos sobre el peligro de conocer la verdad, no obedecerla y no practicarla. Conocer la verdad, no obedecerla y no practicarla. Por eso les preguntaba desde el inicio, ¿cuántos de nosotros estamos practicando? Quiero que me acompañen para entrar en materia. El primer punto que les quiero compartir es conocer la verdad y no obedecerla endurece el corazón. Para esto quiero que me acompañen a Santiago 1 y vamos a leer del versículo 1 del versículo 1, Santiago 1, 19 al 25. En la NTV. Dice la palabra del Señor: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Qué sigue? Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten ¿con qué? Con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder ¿para qué? Para salvar su alma. Por eso desde un inicio les comentaba. ¿Han escuchado la palabra del Señor? Dios ha sembrado esa palabra en su corazón, no solamente se ha quedado en el olvido. Nosotros debemos de meditar eso. Dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla ¿en qué? En práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Cuándo se sienten engañados? Miren, la palabra nos confronta, nos redarguye. La palabra no solamente es para venir a escuchar y hacer olvidar el hacerlo. La administración y el culto no se termina hasta que nosotros no la ponemos en práctica, esa palabra que se nos ha dado. Dice el siguiente versículo, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. El siguiente, por favor. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. ¿Cuántas veces hemos escuchado
esta frase. Y se la hemos dicho a nuestros hijos. ¿Te pareces todito a tu padre? ¿Te pareces todita a tu madre? Eres igualita. Eres igualito. ¿Cuántos sabemos que nuestros hijos son el reflejo de cada uno de nosotros? Nuestros hijos son el reflejo de cada uno de nosotros. ¿Cómo son tus hijos? De verdad yo me gozo en el Señor, de verdad. La última vez que yo prediqué, llegó una pareja y pasó aquí al frente para que veamos por ellos. Era la primera vez que llegaban aquí, vinieron aquí y siguen viniendo. Hace 8 días que estábamos alabando al Señor, ellos llegaron con sus 2 pequeños, con su niña y con su niña. Y la pequeña agarró su suéter y se lo fue a dejar a su mamá, se bajó y se vino a alabar al Señor, los dos pequeños. Hoy también lo hicieron. Sus papás alaban al Señor. Yo sé que muchos de ustedes también, todos. Y ese es el reflejo que nosotros damos de nuestros hijos. Ellos son lo que hacen, son nuestro reflejo. Como hijos de Dios, ¿a quién tenemos que reflejar? A Cristo. Amén. Gracias. Tenemos que reflejar a Cristo. Pero dice en el siguiente versículo, el 24, por favor. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo nos olvidamos. ¿O tú te acuerdas cuando tú te ves al espejo en la mañana y te acuerdas cómo te habías peinado durante el día? Muchos de nosotros no nos acordamos ni cómo, si se nos paran los cabellos atrás o qué sé yo, se nos olvida. Así pasa con la palabra del Señor. Por eso les preguntaba hace un momento, ¿se acuerdan de las prédicas? Nos olvidamos fácilmente. En el 25, por favor. ¿Vos están ahí? Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no la olvidas, lo que escuchaste, entonces Dios, ¿qué? Te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. Entonces nosotros, si nosotros conocemos la verdad, debemos de obedecerla. Porque si no la obedecemos, nuestro corazón se va a empezar a endurecer. Y nos va a dar igual escucharla, leerla, porque se va a endurecer nuestro corazón. Escuchar la verdad sin practicarla produce inestabilidad espiritual y un corazón que se acostumbra a desobedecer. Nuestro corazón se va a empezar a endurecer y se va a acostumbrar a desobedecer todo lo que nos prediquen en este lugar, todo lo que nos digan en este lugar. El predicador que venga en los congresos, mira hermano, hermana, apenas muchos fueron a un congreso, atesora lo que te predicaron, practica lo que te predicaron. No que te acostumbres a solamente ir a un congreso, no solamente te acostumbres a venir a la iglesia, a escuchar y no practicar lo que se te predica aquí en este lugar. Ponla en práctica en cada área de tu vida, ponla en práctica en tu hogar, en tu matrimonio, en todo lo que tú hagas y emprendas, ponla en práctica. Miren hermanos, cuando nosotros empezamos a conocer, mi esposa y yo, fuimos a muchos congresos y en donde nos congregamos, todo lo que escuchábamos, llegábamos, se practicaba. Se practicaba y era de gran bendición. Si tú lo practicas en tu hogar, ¿crees que va a haber bendición?
Claro, porque se va a hacer realidad, vas a experimentar bendiciones las cuales nunca habías experimentado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? Que a veces estamos afligidos, angustiados, desesperados, porque no sabemos qué hacer. Pero si apenas hace 8 días te compartieron, perdón, te compartieron, hermano, de que tú vas a ser bendecido, vas a ser restaurado, y cuando pasas en la semana, sí ya se te olvidó, pero estás angustiado por lo que está pasando. Entonces no estás practicando lo que se te predica aquí. Segundo punto, porque el tiempo se va rapidísimo. La verdad sin obediencia no transforma la vida. Acompáñeme a Juan 8, 31 y 32. Amén. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la que, y la verdad os hará libres. Nos hará libres. ¿De qué tienes que ser libre hoy, hermano, hermana? ¿De qué tienes que ser libre? ¿De deudas? ¿De alguna opresión que está ejerciendo el enemigo en tu vida? ¿De qué tienes que ser libre hoy? Dice, y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Vamos a Juan 4:6. Dice, creo que todos lo conocemos. Y dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Entonces, ¿por qué nos angustiamos si conocemos ese versículo? ¿Por qué nos desesperamos? Dice él: yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? La vida. Él es la vida. Y si la verdad sin obediencia no transforma tu vida. La verdad solo libera cuando se vive. ¿La estás viviendo? ¿La verdad la estás viviendo? ¿La estás practicando? ¿La estás compartiendo con otros? Reflexionemos en eso, hermanos. Conocerla de manera intelectual no produce un cambio real si nosotros conocemos la palabra del Señor. ¿Cuántos años tienes de cristiano? 5, 6, 1 año, 10 años, 20 años. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has leído la palabra del Señor? Completa. Toda la Biblia completa. ¿Cuántas veces la has leído? 1, 2, 3, 4, 10. Miren, hermanos, conocer la palabra a derecho y al revés es muy bueno. Pero si tú no la practicas, de nada te va a servir conocerla. Si solamente la utilizas para pelearte con los testigos de Jehová. Nosotros, si cada uno de nosotros queremos que nuestra vida sea transformada, que la vida de nuestros hijos sea transformada, tenemos que practicar la palabra, enseñar la palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones venideras. Porque nosotros para esto fuimos llamados, hermanos y hermanas, para conocer la verdad, pero practicarla y compartirla, para que haya vida en todas las áreas de nuestra vida. Si queremos un cambio, tenemos que practicarla, tenemos que vivirla realmente, no intelectualmente, no solamente conocerla, sino también practicarla. Tercer punto, la desobediencia consciente trae mayor responsabilidad. Quiero que me acompañen a Lucas 12:45.
Lucas 12. Perdón, desde el 46, ¿lo pueden poner, por favor? 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? ¿A cuánto les gustaría recibir las horas? Creo que a ninguno. ¿A cuántos nos corrigieron con palmaditas? Pero palmaditas quiere decir con cinturonazos, ¿verdad? ¿A cuántos nos costó? ¿Y nos sirvió? Claro que nos sirvió, por eso estamos aquí. Gracias a Dios. Pero dice, la desobediencia consciente trae mayor responsabilidad. Aquí el siervo estaba consciente de que su Señor iba a venir y que le iba a pedir cuentas. Pero a él no le importó. Hizo caso omiso. Dijo, no. Siguió, tal vez de holgazán, tal vez sin preocupación. Él dijo, no me importa que venga. ¿Cuántos estamos así? ¿Cuántos estamos así? La desobediencia consciente trae mayor responsabilidad. Nuestra desobediencia al no poner en práctica la palabra trae una mayor responsabilidad, pero también un castigo, como los azotes. Dice en el versículo anterior, dice que los iba a poner ¿qué? Con los infieles, y que el desobediente iba a recibir ¿qué? Muchos azotes. Si nosotros no queremos pasar por eso, tenemos que ser obedientes, echar fuera la desobediencia de nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de compartir la palabra, de vivirla. Dice en Juan 15:22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrán pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿A cuántos Dios nos habla? Y Dios nos ha confrontado con nuestro pecado. ¿Y qué has hecho? ¿Te has arrepentido? ¿O sigas en el mismo pecado? Mira que Dios ya nos ha dado tantas oportunidades para abandonar ese pecado. Esas situaciones por las cuales tú estás ofendiendo a Dios. Y que en estos momentos ya no hay excusa para ninguno de nosotros el decir no estoy en pecado. A veces hasta por omisión pecamos. Dios nos confronta en esta mañana al decirnos, tienes una mayor responsabilidad. Tú que ya conoces la palabra del Señor, a ti que te ha hablado directamente. Cuanto más se conoce la verdad, mayor es la responsabilidad delante de Dios. ¿Cuánto conoces de la palabra? ¿Cuánto conoces de la verdad? ¿Cuánto, hermano? Del 1 al 10, ¿cuánto conoces de la verdad? ¿2? ¿3? ¿5? ¿10? Abríanse en sus manos así rápidamente. Los que conocen la verdad, del 1 al 10. El 10, a ver. ¿Solamente el pastor? Claro que tiene que ser nuestro pastor. 9. 4. 2. Amén. Híjole, creo que tenemos que hacer un examen de conciencia y rápidamente. Cada uno de nosotros tenemos que vivir la palabra.
Es una responsabilidad tremenda la que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando nosotros lleguemos delante de Dios, no va a haber excusas. Es que yo no sabía. Si nosotros llegamos y decimos, es que yo no sabía, Señor, y que nos dijera, ¿cómo no? El 25 de enero del 2026 estabas recibiendo una palabra. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Usted qué le va a decir? Híjole, ¿lo estoy regañando o están bien concentrados en lo que les estoy escuchando? ¿Sienten que lo estoy regañando? No. Cuarto punto. Oír sin practicar produce una fe engañosa. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que obedezcamos su palabra. Que seamos obedientes a su voz. Que seamos obedientes a lo que nos predica. A poner en práctica el conocimiento que Dios nos está dando a través de la Biblia, a través de los congresos, a través de toda la información que se nos da en cada culto. Nosotros apuntamos la prédica. ¿Cuántos tienen su PCD? Amén. ¿Y lo trajeron, no? ¿Están anotando en él? No podemos dejar a un lado lo que nos está dando el Señor. Por eso dice que nosotros debemos de ser obedientes. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuántas veces reprobamos o reprobaron en la escuela? Pero hoy el Señor, si nos hiciera un examen, ¿con cuánto pasaríamos? ¿Cuántos reprobados habría? ¿O habremos? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Oír sin practicar produce una fe engañosa. Mira, hermana, cuando nosotros oramos, lo tenemos que hacer con fe. Cuando nosotros predicamos la palabra, tenemos que hacerla con fe. Cuando nosotros la practiquemos, tenemos que hacerlo con fe. Quiero compartirles un testimonio. En el 2007 falleció mi papá. Y en ese año, él tenía que arreglar muchas cosas. Dejó muchos pendientes. Uno de ellos era el de arreglar una regadera. Nosotros tenemos un terreno el cual sembraba. Pero en ese tiempo se tenía que arreglar. ¿Por qué? Porque había pavimentado el municipio de ese tiempo y ya había tapado esa regadera y la teníamos que volver a rehabilitar. Nosotros teníamos que hablar con los vecinos donde pasaba esa regadera. Cuando yo platiqué con las personas, las cuales se vieron afectados por todo eso, ellos me dijeron, no, yo con esa familia, donde pasaba íbamos a abrir, no, es bien grosera, es bien mala, o sea, me hablaron de lo peor de esa familia. Si quieres ve tú, yo no voy. Entonces dije, Señor, ¿qué hago? Le dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y lo único
que hice fue meterme en mi recámara y orar al Señor. Y le dije, Señor, ¿qué hago? Me comentan que son así, 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 así. Y me dio una palabra el Señor, hasta la cual, hasta la fecha, la pongo en práctica. Está en Jeremías 1:18. Dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. 19, y dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Cuando estuve orando, Él me llevó esa palabra. Empecé a llorar y le dije, Señor, gracias, porque esta palabra viene de ti. Gracias, Señor Jesús, porque sé que tú me vas a respaldar. Me levanté, fui a ver a esta persona que me tenía que acompañar a esta familia, a hablar con esta familia. Él se quedó a unos metros, nomás viéndome. Pero iba yo bien encendido con el fuego del Señor. Dije, no, yo voy a ir a hablar. Y sí, efectivamente, toqué. Salió la señora, la esposa del dueño de la casa, y su hija. Hermanos, me recibieron y me dijeron hasta de lo que iba yo a morir. Con unas groserías que dije, yo me quedé nada más viéndolo, escuchándolo. Y no, traigan al delegado. Llegó el delegado. Y en lo que ella se entretenía con el delegado, cuando yo vi, salió el dueño de la casa, el esposo de la señora. Yo fui con el Señor y le dije, ¿sabe qué? Le expliqué lo que venía, a lo que iba. Y yo le dije, me comprometo a arreglarle bien su entrada, esto, lo otro, bla, bla, bla. Y me dijo, entonces, ¿tú te comprometes con él? Sí. Y no lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a dejar aquí. Ah, perfecto, adelante, te doy permiso. Cuando yo me dirigí al delegado, le dije, ya está arreglado todo. Se va a hacer. La señora y su esposa y su hija se fueron contra su esposa. Dije, ahí nos vemos. Y verdaderamente se cumplió la palabra que me había dado el Señor. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Tuve fe, practiqué lo que el Señor me dijo. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera escuchado la voz del Señor? Si yo no hubiera puesto en práctica lo que el Señor me dijo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, no, pues, ¿para qué me arriesgo? Mejor no voy. ¿Qué hubiera pasado? Mi fe hubiera sido engañosa. ¿Cómo me podría yo parar aquí y compartirles eso a ustedes? ¿Cómo? Y aquí y ahorita yo les puedo decir tantos testimonios, tantas veces que el Señor nos ha hablado a mí, a mi esposa, a mi familia. De verdad, hermanos, cuando tú escuchas la voz del Señor, la practicas y lo haces con fe. Cantábamos hace un momento, cielos abiertos. Esos cielos cerrados se abren. Porque se abren, porque tú has creído a la palabra del Señor, la has practicado. Tu fe no es una fe engañosa. Al contrario, es una fe firme, una fe verdadera, la cual tú puedes practicar en todo momento. Es más, hasta para que tú cocines, hermana. O si los varones cocinan, hasta para cocinar, mira, la comida te va a salir rica, aunque tú no le pongas todos los ingredientes. Y te lo digo por experiencia. Cuando tú le dices, Señor, por fe, esta comida va a ser rica, va a estar rica, va a ser sabrosa, hasta en eso Dios te va a ayudar. Quinto punto, la verdad ignorada termina siendo rechazada. Juan 3:19-21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras serán ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No ignores la palabra del Señor. Dice que la luz vino y no la recibieron, la ignoraron. ¿Quién eres la luz? Jesús. Muchos la ignoran. Esa luz no quiere que esté en su hogar. Si Jesús permanece en tu hogar, va a alumbrar tu hogar, tu familia. Si tú recibes esa luz en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tú emprendas, va a resplandecer esa luz y nada ni nadie la va a poder apagar, porque tú tienes fe y no has rechazado esa luz. Pero si tú la rechazas, ¿qué va a haber en esas áreas de tu vida? Tinieblas. Si tú estás consciente, hermana, de que has ignorado a Jesús, has ignorado su palabra, has ignorado su verdad, estás a tiempo de arrepentirte y decirle: Señor, yo quiero tu luz. Yo quiero tu luz en mis hijos. Yo quiero tu luz en mi familia. Tal vez tu familia, muchos de nosotros tenemos familia que no conocen al Señor o que no han querido nada con Dios porque se les ha predicado. Ora para que ya no rechacen esa luz, nuestra familia, nuestro México. Segunda de Timoteo dice 4:3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Son narraciones cortas, algo no real exactamente, con una moraleja. Muchos en la actualidad se conforman con lo que ven en internet, con esos mensajes que sí son extraídos de la Biblia, pero se conforman con eso y ya no leen la palabra. Hay muchos que se conforman con frases bonitas que salen en Instagram, Facebook, y se conforman con eso. Entonces no debemos de ser así. Hay cosas buenas, sí, en internet, en esas redes sociales, sí hay buenas. Pero debemos de estar atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Practicar la palabra. Nos cuesta trabajo. Porque es bien padre agarrar ese video, ese versículo, y ponerlo en nuestro estado de WhatsApp. Subirlo a Facebook, ponerlo en Instagram. Pero cuando nos han dicho aquí nuestros pastores, vamos a ir a evangelizar. ¿Cuántos quieren ir? Señor, que nos escuchaste. Que cuando nos hagan el llamado vayamos a compartir la palabra. Les vuelvo a comentar, es más fácil subir esos versículos que irle a compartir a una persona. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a eso. Pues vamos a desacostumbrarnos. Tienes a tu familia inconversa, tienes a tus vecinos inconversos. Compárteles la palabra, compárteles la verdad. Que la luz del Señor ilumine sus vidas. Cuando la verdad no se practica, con el tiempo se empieza a rechazar para no sentirse confrontados. Por eso muchos de nosotros no la practicamos, no la recibimos como tal, porque vamos a ser confrontados.
¿Cómo andamos, hermanos y hermanas? Les digo que este silencio me hace pensar muchas cosas. Mi hermano Juan, que andamos mal. Habló un valiente. Andamos bien. La palabra nos está confrontando. Sexto, la obediencia demuestra amor a Jesús. Juan 4:15. Perdón, Juan 14:15. Sí. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el que encierra todo, amarás a tu prójimo, no a ti mismo. Pero si nosotros amamos a Jesús, tenemos que practicar cada uno de nosotros. En el discipulado, bueno, en sí en el fuego, les dimos esa clase de los 10 mandamientos. Un mandamiento que se sepa. No robarás. Honra a tu padre y tu madre. No matarás. No cometerás adulterios. Adulterio. Si tú amas al Señor, demuestra su amor, tu amor hacia Él, obedeciendo sus mandamientos. Si tú lo amas y si no lo amas, no lo hagas. ¿Para qué? Pero si nosotros amamos al Señor, tenemos que obedecer sus mandamientos. La obediencia no es legalismo, es la evidencia visible del amor genuino a Cristo. Si nosotros somos obedientes a esos mandamientos, estamos amando genuinamente al Señor. Ese amor que profesamos es verdadero hacia Él. Por eso en los versículos anteriores, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ponte a pensar en esto. Si hoy nos llamara el Señor a su presencia, ¿cuántos de nosotros nos iríamos? Si viniera por su iglesia, ¿cuántos de nosotros nos iríamos en este momento con Él? Amén, amén, amén. 4, 5. La obediencia demuestra nuestro amor por Él, nuestra devoción por Él, nuestra gratitud por Él. ¿Por lo que? Por lo que Él hizo en la cruz no fue en vano. Por esa sangre derramada estás tú aquí, estamos aquí. Nuestra familia ha sido alcanzada. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amar a Dios? Practicar la verdad edifica una vida firme. Mateo 7, 24, 25. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Estaba fundada sobre quién? Sobre la roca. Practicar la verdad edifica una vida
firme? ¿En qué estás edificando tu vida? ¿En qué estás edificando tu familia? ¿En qué estás edificando tu trabajo, tu negocio? ¿En Cristo o en la vida? En el versículo siguiente dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Estás edificando en la roca? ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Estás edificando todo ahí? ¿Estás siendo obediente? ¿Estás practicando todo esto? ¿Qué estás haciendo, hermano, hermana? La verdad edifica una vida firme. Esa verdad tenemos que vivirla. Tenemos que edificar en esa verdad que es Cristo, que es su palabra. Cuando tú involucras al Señor en tu vida, en tu familia, en todo lo que tú hagas en tu negocio, cuando tú no lo haces solamente socio de tu negocio, sino le dices, tú eres el dueño de este negocio, mira, hermano, Dios te va a bendecir de una manera tremenda, de una manera poderosa. Cuando tú le dices, Señor, esta es tu casa, el Señor va a gobernar esa casa. Cuando tú le digas, Señor, yo quiero edificar mi vida en ti, el Señor va a venir y se va a establecer ahí y va a establecer su reino, y tu hogar va a ser un hogar próspero, en el cual, de mucha bendición tu hogar, de tal manera que los que te visiten no se van a querer ir, porque va a haber paz, va a haber bendición, porque donde está Dios, no falta nada. Porque de donde está Cristo, no hay ni nada ni nadie que se lo ponga. Así te hagan brujería, así te hagan lo que se te haga, nada te va a hacer nada. Nadie te va a hacer nada. Porque ningún arma forjada prosperará en contra de ti, ni de tu familia, ni de tu trabajo, ni de nada. Porque tú has edificado todo en la roca. Has obedecido la palabra. La vida edificada sobre la obediencia permanece firme y aún en medio de las pruebas. Así vengan pruebas, enfermedad, situaciones difíciles, venga lo que venga. Si tú lo estás edificando en Cristo, nada te va a mover. Nada ni nadie te va a mover. Así vengan vientos, así vengan mareas, lluvia, lo que sea, nada te va a mover. Porque está Cristo en tu vida. Porque tú has decidido poner a Cristo en tu vida y en primer lugar. Amén. Yo quiero invitarte, hermano, que te pongas en pie. Vamos a orar. Tenemos un minuto para orar. Yo quiero que empieces. ¿En qué has estado fallando? A mí me gustaría que todos pasaran aquí y oráramos por ustedes, para que el Señor los hiciera obedientes. Amén. Para que todos obedeciéramos su palabra y la practicáramos. Sí me gustaría, pero mejor ahí en tu lugar. Tú y el Señor. Yo creo que esta palabra, esto que estamos leyendo, nos ha confrontado a cada uno de nosotros. Yo te pregunto, te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿En qué estás edificando? ¿Sobre qué estás edificando tu vida y la de tu familia? ¿En qué estás edificando? Si esta palabra te ha hablado a ti, tú y el Señor, cierra tus ojos y dile, Señor, perdona. No sé por lo que tú tengas que pedir perdón. Si tal vez porque has leído la palabra, has venido a los cultos y no has obedecido. O tal vez Él te ha dicho que hagas algo y no has obedecido. Pídele perdón. Pídele perdón. Tú y Él, el Señor y tú. Solamente el Señor y tú. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Te lo entrego a ti, Señor. Pero ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad.
Ayúdame a ser obediente, Señor, a lo que tú me has dicho, Padre. Y perdóname por haber sido un hijo desobediente, una hija desobediente. Señor, hoy quiero enderezar ese camino en mi vida. Hoy, Señor, quiero ser un hijo obediente, que no solamente ser oidor de tu palabra, sino hacedor de tu palabra. Ayúdame a no quedarme callado cuando tenga yo que compartir la palabra. Esa palabra que tú, domingo tras domingo, tú nos compartes. Señor, ayúdanos. Que tú seas, Señor, en nuestras vidas, poniendo en práctica todo lo que tú nos has dado, Padre. No solamente esta semana, sino durante todos estos años, desde que te conocemos, Padre. Ayúdanos a no solamente leer tu palabra por leerla, sino hacer, Señor, esta palabra nuestra y poderla practicar, Señor. Que no nos conformemos, Señor, con solamente venir los domingos a abrir la Biblia y escucharla, sino que podamos abrirla, Señor, durante toda esta semana, estudiar nuestro TCD, estudiar, Señor, las clases de discipulado, Señor, pero todo eso, ponerlo en práctica, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia obediente, una iglesia que practique tu palabra, una iglesia, Padre Santo, de avivamiento. Señor, una iglesia sobre todo obediente a ti. Y no por quedar bien con nadie, sino porque te amamos. Te amamos, Padre Santo, y te deseamos en nuestro hogar, te deseamos en nuestra familia, te deseamos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Padre, yo te doy gracias, porque sé que tú eres bueno, y sé, Padre Santo, que esta palabra, Señor, cumplirá el propósito por el cual ha sido compartida hoy en este día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias. Amén. Gracias a Dios. Hay un deber en cada uno de nosotros. Es la palabra que debemos hacer buena tierra. Nosotros somos la buena tierra, pero una vez que somos buena tierra, ahora ahí se va a todo cuando se construye un lugar, cuando se va a hacer una casa, lo que sea, siempre en un lugar se va a ver dónde está la mejor tierra para que se edificar. No se dedica de la nada, siempre va alguien y dice, de todo el terreno, esta parte es la mejor para edificar. Entonces, es puntual la palabra porque